Hola gente, en el día de hoy vamos a hablar de aparato psíquico. Este concepto y el modelo consecuente, es decir, la manera de representar y de pensar el aparato psíquico, vamos a plantear el que desarrolló Sigmund Freud. Y justamente en principio vamos a decir por ahí algunas cositas acerca de este autor, este investigador, que desarrolló lo que se llamó psicoanálisis y que, digamos, fue una manera de pensar los procesos psíquicos que en su momento fue revolucionaria y que generó muchas polémicas y la sigue generando aún hoy. Sigmund Freud nació en 1856 y murió en 1939. Nació dentro de una familia judía y siempre le interesó la investigación, especialmente en neurofisiología, y en principio estudió en relación a esto, pero en determinado momento empezó a interesarse a partir de contactarse con otros investigadores, empezó a interesarse por los procesos psíquicos. En 1896, entre 1896 y 1900, elabora el método y los conceptos básicos de su teoría. Sigmund Freud plantea que existe una parte inconsciente en la personalidad que es muy importante y que influye en forma notable en las conductas de las personas. Este modelo de aparato psíquico que vamos a describir surgió en principio en su primera formulación alrededor del 1900 con su obra La interpretación de los sueños. ¿Por qué lo llama Freud aparato psíquico? Se está refiriendo a lo mental, se está refiriendo a el psiquismo, y lo llama aparato porque, bueno, en la misma acepción con que se utiliza el concepto aparato cuando hablamos, por ejemplo, del aparato digestivo, el aparato circulatorio, porque se refiere justamente a una división en distintas partes. Cada una de ellas tiene funciones específicas, diferenciadas, pero todas trabajan en conjunto, se complementan unas con las otras. Entonces, por esto hablamos justamente, se plantea como aparato psíquico. El aparato psíquico, es decir, podemos decir, este aparato mental, recibe permanentemente estímulos desde el exterior. Estos estímulos son, por un lado, pueden ser estímulos externos, por ejemplo, todo lo que viene por vía de los sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, los olores, las caricias, pero también estímulos internos que provienen desde, por ejemplo, el cuerpo, el dolor, el frío, el cansancio, el hambre. Los que provienen vía también justamente la mente, recuerdos, lo afectivo, lo que sentimos, es decir, todos este tipo de estímulos impactan en el aparato psíquico. El aparato psíquico recibe toda esta información, la procesa, la elabora. ¿Y esto qué significa? Estas informaciones, estos estímulos se van contactando con las huellas, las representaciones que están ya grabadas en el aparato psíquico, que están grabadas previamente, y establecen asociaciones diversas, distintas. Por ejemplo, un olor que siento, un perfume, se relaciona o se asocia con un momento de mi vida, con una persona,
con una sensación, y eso a su vez va conectándose con otras situaciones, también más o menos ligadas por asociación, y todo ese, el recorrido que hace el estímulo dentro en donde se transforma, por supuesto, ya no es lo mismo que fue ingresando, todo ese recorrido, bueno, lo podemos llamar que es como una especie de procesamiento y elaboración de los estímulos. En determinado momento aparece una conducta o un comportamiento, que sería la respuesta del aparato psíquico ante esa estimulación. Esas respuestas pueden ser diversas, puede ser una acción, es decir, esto, bueno, recuerdo a esa persona, ese perfume me hizo recordar a esa persona, entonces voy y decido llamarla por teléfono. Puede ser un pensamiento, empiezo a recordar, empiezo a pensar, aparece el efecto también como una respuesta ante esos estímulos, angustia, bronca, afecto, nostalgia. Es decir, todas esas son respuestas del aparato psíquico, distintos tipos de respuestas ante esta estimulación y el procesamiento justamente que se produce. Podemos ver que el estímulo es una exigencia de trabajo para el aparato psíquico. Mueve el aparato psíquico a actuar. De alguna manera Freud planteó de que el aparato psíquico busca una homeostasis, es decir, el estímulo rompe el equilibrio en que se encontraba el aparato, y el aparato psíquico, mediante este procesamiento y la acción concomitante, lo que busca es restablecer el equilibrio perdido. Tenemos que tomar en cuenta que estos estímulos no se copian exactamente como si fuese una cámara fotográfica en nuestro aparato psíquico, porque bueno, justamente no somos máquinas, y nosotros le imprimimos y seleccionamos los estímulos que llegan y que tomamos en cuenta, porque estos estímulos están filtrados, están influenciados, por un lado, en principio, por la cultura en donde vivimos, los valores, las ideas, las costumbres, hacen de que percibamos determinado tipo de estímulos, otros los obviemos, no los tomemos en cuenta, o los rechacemos, tendemos a no ver aquello que nos genera incomodidad, aquello que nos genera enojo o que nos genera repulsión, tendemos a no verlo. Y no solamente por la cultura, también está influenciado por nuestros motivos, nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestra personalidad. Es decir, la percepción, es decir, esto de recibir estos estímulos, no es algo pasivo, no es que nos llega y como que, bueno, estamos ahí medio distraídos y nos llega, no. La percepción busca estímulos, los busca. Si a mí me gustan, por ejemplo, mucho los autos, enseguida van a llamarme la atención cuando, bueno, pase un auto, un modelo que me gusta o alguno que no conozco, enseguida me va a llamar la atención, inclusive voy a poder pescar rápidamente sus características, si tiene algo en particular, el año que es, el modelo, porque bueno, todo eso justamente va influyendo, esta información que yo tengo, esto que yo sé, esto que me gusta, va influyendo en cómo percibo lo que percibo y el detalle, con cuánto lo percibo. No solamente la percepción influye, también influye, es decir, en la percepción influye la cultura, sino también en los comportamientos, por supuesto, y en cómo procesamos esa información, cómo procesamos esos estímulos, con qué lo relacionamos.
para algunas personas una música puede ser algo placentero, un grito puede ser algo, digamos, que no le moleste, que sea indiferente. Para otras personas puede generarle angustia, puede generarle rechazo, puede generarle censura por, digamos, por ser una actitud, un comportamiento que no aceptamos o no es aceptado. Y a partir de esto nuestro comportamiento también va a estar influenciado, es decir, las respuestas que el aparato psíquico dé también van a estar influenciados por la cultura y por nuestra forma de ser. Por la cultura, un ejemplo, podemos decir, bastante, creo que gráfico, en muchas culturas, en nuestra cultura, digamos, quizás no tanto ahora, pero bueno, digamos, esto hasta hace unos años era muy característico, el comportamiento agresivo frente a un insulto, por ejemplo, o una agresión, en los hombres es tolerado, inclusive es lo esperable. En cambio, que si es una mujer la que reacciona agresivamente y devuelve el insulto, esto es censurado, está mal visto. Entonces, ese comportamiento se va a tener que adecuar, se adecúa a la cultura donde esa persona vive. ¿Sí? Si no, digamos, aparecen por ahí la censura, aparece la marginación. Pero bueno, también es cierto que la personalidad influye. En algunos casos, por más que socialmente sea esperable que el hombre tenga un comportamiento más agresivo, o tome más la iniciativa, hay hombres que no les gusta esto y que, digamos, justamente rehuyen este tipo de comportamientos. Y también, a su vez, hay mujeres que, por el contrario, ante una agresión, ante una actitud, digamos, intimidante de parte de otra persona, reaccionan y, a su vez, digamos, por ahí tienen alguna conducta de ataque en relación a la otra persona. Entonces, esto como para mostrar justamente de que, por más que digamos, estas influencias sean fuertes, las influencias culturales no determinan totalmente el comportamiento de la persona.